Hola seres divinos, bienvenidos a este canal de Secretos Revelados, donde la magia de las palabras se entrelaza con el misterio de lo desconocido, invitándolos a explorar mundos que desafían la realidad y la lógica. Soy Macarena Britos, autora, medium de nacimiento y una viajera incansable, y estoy muy emocionada de embarcarme junto a ustedes en esta hermosa aventura. Comenzaremos con mi autobiografía, que es una travesía repleta de valiosas lecciones que espero de todo corazón los inspire a ustedes a reflexionar sobre aquellos conocimientos que son tan ignorados. Me encantaría que compartan sus dudas, sus preguntas, para que de esa manera se transforme este canal en algo realmente especial, evitando que se convierta en un monólogo aburrido. ¿Por qué? Porque responderé a cada una de sus inquietudes en videos posteriores. Muy bien, seres divinos. Ahora nos toca el capítulo 18 de Callando la ignorancia de mi karma. El título es El mensaje de Emma. Estaba en la computadora escribiendo y de repente sentí la necesidad de ir al baño. Estaba sola en el apartamento, sin saber que, sentada en ese lugar tan ordinario como un water, me sucedería una de las revelaciones que cambiaría el rumbo total de mi vida. Está más que claro que cualquier lugar es bueno para recibir mensajes, pero sentada y orinando era algo que me demostraba que no todo era siempre lo que pensábamos que era. Y ahí, sentada en el water, sentí una necesidad muy imperiosa de llorar, así, de la nada, de golpe y sin explicación. No había motivo para hacerlo, y no se trataba de un llorar por algo que me doliera, sino más bien todo lo contrario. Me embargó de repente una emoción tan celestial como sublime, algo que me daba como pudor. Lloré mucho en silencio, pero unas lágrimas serenas, hasta que escuché una voz muy suave, como un susurro, pero completamente nítida. Quédate tranquila, me dijo. Soy Emma, de la ciudad de Rivera. Vengo a contestarte la pregunta que estás solicitando a Dios sobre qué es lo que te sucede. Debes regresar a tu ciudad natal, o sea, la ciudad de Rivera, apenas terminen las clases de tu hija, y en ese lugar se te va a mostrar la verdad de tu vida, así como lo has pedido. De repente me puse a mirar a todos los lados, no entendía de dónde salía esa voz tan calma y tan tierna. No me asusté. Al instante dejé de llorar. De la misma forma insospechada que comenzó, no había más lágrimas ni ningún sentimiento de dolor, sí de mucha paz, algo inexplicable en palabras humanas. ¡Ay, por Dios, qué pasó! ¿Acaso me volví loca en serio?, me pregunté a mí misma. Una cosa era soñar con Clara todo el tiempo y otra muy diferente era escuchar una voz mientras estaba sentado haciendo mi necesidad biológica. Hasta parecía una broma. ¿Dónde quedaba lo de ritual y lo de orar por horas a la espera de una señal? Me sentía aturdida y a la vez divertida por la manera en que la vida me iba mostrando lo poco que valen las reglas humanas en lo que tiene que ver con la iluminación y las señales. Ese día escuché a esa mujer muy clarito, pero no quería obedecerla. Yo no deseaba volver a la ciudad de Rivera. Me gustaba mucho vivir donde estaba, cerca del mar. Sin embargo, me quedé pensativa por muchos días tras escuchar la voz. Comencé a dudar de la certeza que sentí sobre lo real de ese mensaje y consideré nuevamente la alternativa de que fueran unas simples alucinaciones o delirios. Sabía que no había efectos secundarios de medicamentos, porque, al igual que mi abuela la canaria, me resistí por completo al abuso de cualquier tipo de fármacos que jamás volví a tomar desde que pude salir de la casa de mis padres y decidí mi camino junto a mis hijos. En medio de esa vacilación usé el discernimiento que había aprendido.
No quería ser engañada por mis anhelos y terminé convencida de que debía cumplir la orden recibida. Determiné que yo había conocido en vida a esa persona de bien y que ahora ella intentaba ayudarme. Emma era una mujer conocida mía de toda la vida, amiga de la familia y una espírita kardecista, que muchas veces quiso llevarme a conocer el centro espírita donde mi madre había llevado a mi primo Ramiro, luego de aquel tremendo accidente donde fallecieron sus papás. Yo solo recuerdo haber criticado muy duro a la señora Emma con una altivez religiosa impresionante. Le decía, cuando hablábamos, que yo era cristiana y que hablar con los muertos no era nada digno, pues eran demonios, y yo no quería saber de demonios. Ella se divertía con esas palabras y me explicaba que su disciplina nada tenía que ver con hablar con los muertos y que por supuesto que no eran demonios. Yo, en cambio, alegaba que mi religión era la única que salvaba al ser humano. Ella, con delicadeza y humildad, jamás trató de contradecirme en nada. Sentí mucha vergüenza de mis viejas actitudes prejuiciosas y de mi poca tolerancia. El destino me estaba dando un cachetazo al mostrarme que fue ella quien vino a darme ayuda, sin importar que tanto la hubiera rechazado en el pasado. La paz que había percibido con su llegada no podía ser engaño de seres oscuros, y yo ya podía diferenciar muy bien ese tipo de sensaciones. Así que fue como decidí regresar a la casa de mi madre Gema. Fue muy difícil, dada la poca empatía de ella en cuanto a lo que me sucedía con mis trances. Tanto ella como mi padre Juan Carlos me veían como una vaga, enferma psiquiátrica, y volver justamente a ese ambiente fue lo más espinoso que hice en esos años. Ser vista de ese modo ya no me asustaba como antes. Se convirtió quizá en algo normal para mí al tiempo que fui dejándome fluir y despertando esos estados sensibles que poseía. Me iba enfrentando cara a cara con mis problemas. En menos de 2 semanas llegamos a la ciudad con mi hija Luz, luego de casi más de 25 años de ausencia. Salvador no quiso volver y prefirió quedarse a vivir con su papá. Mientras planeaban la mudanza y me ponía en contacto con mi familia, que ya estaban todos viviendo en Rivera, me llamó mi mamá Gema por teléfono y me dijo con un tono de sorpresa en la voz: «Victoria, ¿no sabés quién falleció? Yo no me había enterado, pero ya tiene tiempo de fallecida». «¿Quién, mamá?», le pregunté, acostumbrada quizá a su forma de informar todos los chismes de la ciudad. «Mirá, hace como 3 años falleció Emma, nuestra vecina, la que iba al centro espírita de Brasil, amiga de Betina, ¿te acordás? A donde llevamos a Ramiro cuando se enfermó y le daban por loco. ¿Y te acordás que era tu tía, la tía Marta muerta, la que lo atormentaba?» «Yo me había olvidado de esas historias, Victoria», comentó en tono de burla incrédula. Yo no me impacté con esa noticia, pero no podía decirle a mi mamá desconfiada que, en cierto modo, ya lo sabía. Cuando había escuchado a la señora Emma, entendí que ya estaba fallecida. Sin embargo, mi madre no creía en nada espiritual. Entonces me callé una vez más. Al llegar a la ciudad de Rivera, no me sentía a gusto con ese cambio, pero ya había aprendido a cumplir las indicaciones de lo alto, esas que no hay duda alguna de que llegan de entidades espirituales que lidian con nosotros a todas horas y solo cuando lo amerita la situación se dan a conocer y ofrecen alguna instrucción concreta. La indicación que recibí en ese momento fue la de volver a donde no me gustaba, al lugar donde me sentía más fracasada y más humillada, a la casa de mi madre y a la ciudad de Rivera. Me encontraba aprendiendo tantas cosas que estaba con todo ese bagaje de conocimientos para darle el punto final a esta historia en el mismo sitio donde había comenzado, en mi ciudad. Fue duro,
Eso jamás lo voy a negar, pero al mismo tiempo muy gratificante de vivir. Me sentí muy privilegiada por lograr llegar a lo que creía era el final de la búsqueda. No paraba de hacerme hipótesis sobre lo que iba a encontrar en Rivera. Luego pensé que hacía 10 años desde que esa mujer se presentó en mi casa para invitarme a ir al centro espírita, porque conocía mi estado lamentable de salud, aunque yo lo consideraba casi un sortilegio. Me refiero a la señora Emma. Reconocí mi transmutación de adentro hacia afuera y ya no pensaba que era la conocedora de las verdades y practicaba ya la tolerancia en estos días. Aprendí que todas las religiones practicadas con amor y caridad eran saludables y dignas de llevar con orgullo, porque no hay caminos que seguir exactos, sino vías que atravesar como forma de depurar y purificar los sentimientos para que se vuelvan nobles y se destaquen en el corazón. Para sacar brillo, primero debemos sacar el polvo acumulado. Yo justamente estaba sacando el polvo añejado de todas mis creencias. Entendí que no es necesaria la palabra religión en la vida de nadie para alcanzar buenas virtudes como ganancias eternas. Ese cambio sucedió al doblegar mi persona, mis deseos y mi forma de encarar mi vida. En definitiva, el propio ego. Esa falta de tolerancia, la superstición y ni un gramo de humildad me llevó a recorrer quizá los peores 10 años de mi vida. Y estaba nuevamente aprendiendo por las malas. Tal vez si hubiese aceptado la invitación de mi vecina Emma, habría sido mucho más corta la prueba. Pero me costó destronar el ego de mis deseos internos de permanecer una religión perfecta, la necesidad de obtener placeres momentáneos con la posesión de un trabajo que me hiciera sentir importante y entender que era merecedora de las más altas aspiraciones sin pensar primero cómo son las prioridades reales de la vida y de las leyes del universo. Sin embargo, estaba hoy en una posición completamente diferente, sumisa a las reglas del universo y con las manos cargadas de humildad. El sufrimiento me había doblegado. A través de los sueños supe, por el diálogo con mi amigo espiritual Miguel, que debía concurrir a un centro espírita en el lado brasileño, y a los días de llegar a mi ciudad de Rivera, ingresé por esas puertas, simples, sin saber qué encontraría, pero estaba confiada en las intuiciones que siempre me fueron indicando el camino a seguir. Era un lugar calmo y simple, donde las personas se encontraban sentadas y hablaban entre ellas. Permanecían quizá en un total silencio y solo una música instrumental de fondo como un Ave María. De inmediato me sentí aliviada con la expresión de que todos parecían orar en silencio o meditar. Me senté entonces en una silla cerca de la puerta por si debía salir corriendo, ya que en el fondo tenía miedo a todo eso que desconocía. Me sentí físicamente débil. Hice muchísimo esfuerzo para poder caminar tan solo 5 cuadras para llegar desde mi casa hacia ese centro espírita. Por momentos me sentaba en el cordón de la vereda, después me armaba de coraje otra vez y me lanzaba a la caminata. Caminaba quizá en zigzag. No sabía si me daba a mí esa impresión o si lo hacía en realidad. Estaba también como una página en blanco, lista para beneficiarme de nuevas experiencias. Cuando comenzó la señora a hablar en ese micrófono, hizo una oración que yo completamente desconocía, pero era muy bonita y armoniosa. Enseguida, otra señora habló de las enseñanzas de Jesús de una forma simple y relajada. Cuando terminó, más o menos a la hora, esperé en automático que recogieran la ofrenda,
para dejar la ayuda económica al lugar. Me levanté y pregunté dónde se entregaba la colaboración y una señora me contestó: en los centros espíritas kardecistas jamás se debe costear nada económico. Todo está pagado con los libros que se venden en todo el mundo del señor Francisco Xavier Medium. Yo me quedé súper sorprendida, casi que boquiabierta al entrar a un lugar en el que me brindaban ayuda y no me cobraban. No logré entender eso, pues seguía contaminada por lo que me habían enseñado. Si no pagaba el diezmo o hacía muchos rituales económicos, no tenía forma de encontrar la absolución y mucho menos el perdón. Así que eso era toda una novedad para mí. A los pocos minutos comenzaron a pasar las personas en fila hacia un lugar cerrado por una gran cortina blanca, donde se encontraban como unas 20 personas rezando unas por las otras. Yo no sabía de qué se trataba, así que pregunté a una señora a mi lado: disculpe, señora, ¿de qué se trata eso? Se trata del pase, me contestó. ¿Y qué es eso? Ya lo verás, contestó con una sonrisa. Tú tranquila, que solo te van a regalar muchos fluidos de energías bellas del mundo espiritual de luz para que tú te recuperes de todo aquello que fuiste perdiendo. En otro momento de mi vida hubiese huido como despavorida, pero esa vez no fue así y esperé en paz mi momento del famoso pase. Entré sin saber qué hacer, me lo indicaron, quedé al frente de un señor que hacía movimientos suaves alrededor de mi cabeza, pero nunca me ha tocado. Cuando salí comencé a sudar mucho y con un olor bastante feo, y eso no era normal en mí. Me sentí tan mareada que me tuvieron que sentar en la primera silla que encontraron, y vinieron varias personas a mi auxilio con un vaso de agua. Me dijeron que pronto me iba a pasar, que debía permanecer tranquila porque era normal al ser la primera vez. Se repetía quizá la historia con las mismas técnicas usadas por el señor Norberto, el reikista, y la señora Miriam. Ya conocía un poco sobre esos temas de energía, pero la situación ahora era distinta. No estaba pagando absolutamente nada, y eso me dejó sin saber qué decir. Solo se me ocurrió preguntarle a un señor con cara de bueno por qué me sentía tan mojada en sudor, siendo que yo jamás me había pasado. Estás así, me dice, porque estuvieron contrarrestando las energías negativas, o sea, las oscuras con las propias luz. Pronto te vas a componer muy bien, pero no debes dejar de concurrir, al menos concurre 3 días continuados, para poder limpiar tu cuerpo astral de todo aquello que no te pertenece, me dijo ese señor y tomó una pausa antes de volver a mirarme. Lo que te acompaña debe permanecer en este lugar para ser socorrido o ayudado, me dijo. Yo lo miré y no comprendía a qué se refería con lo último que me dijo. Pero aún así continué asistiendo a ese lugar, pues cada día que compartía esa nueva experiencia me encontraba más segura, más sana y más fuerte. A la semana más o menos compré todos los libros de Allan Kardec. El libro de los espíritus fue el que más me impresionó. Era como un déjà vu porque no eran extraños para mí, aunque antes nunca los hubiera leído. Estos libros cambiaron mi visión de ver mis problemas de antaño y también los actuales. Estaba en un gran camino de conocimiento, de una fe razonada y lógica, y no de una fe ciega a lo que los demás afirmaban. Lo más valioso que había encontrado entre esas personas era que me estaban enseñando a usar mi propia inteligencia y sacar mis propias conclusiones a partir de los hechos concretos. Aún no lograba salir del todo por mi dolor de cabeza y comencé a recordar a mi primo Ramiro. Y comencé a recordar a mi primo Ramiro.
y como su madre lo tenía prisionero con su espíritu, luego de muerta en nombre del amor. Todo por no resignarse a volver al mundo espiritual sin su hijo. Recordé esa experiencia cuando escuché la voz de mi tía en la boca de otra mujer, y cómo esas charlas con otras personas en el centro espírita había hecho que ella se retirara del lado de Ramiro. ¿Acaso era lo mismo que me pasaba a mí? Pero si mis familiares estaban todos vivos, ¿qué o quién era que estaba a mi lado y me hacía de esa manera daño? Todo eso de repente vino a mi memoria y que antes nunca había pasado. Y no entendía cómo nadie antes no se había dado cuenta de las coincidencias. Mis idas a ese lugar centro espírita de luz enojaron mucho a Clara, y en sueños me comenzó a gritar. Mi condición estaba cambiando al concurrir a los pasos del centro espírita del Brasil, y fue cuando más me llené de coraje. Mis piernas, antes temblorosas y débiles, se fortalecían. Mis ojos, que quizá mucho tiempo no lograban soportar la luz, mucho menos el sol, ya lo lograban. Y mi conquista actual radicaba en ese entonces, a diferencia de las anteriores, en el trofeo del conocimiento virtuoso. Estaba venciendo la ignorancia con conocimiento, donde todo había comenzado en la misma ciudad de Rivera. Clara volvía a comenzar y a aparecerse en mis sueños. Yo no entendía por qué estaba tan enojada. Solamente me decía, no me apartes, no me apartes. Y el tiempo continuó. Muy bien, seres divinos. Creo que dejé un lapso ahí sin grabar. Espero que se den cuenta que el video continuó porque se me fue la hoja de la computadora. Bueno, este capítulo es un capítulo muy interesante porque fue un cambio absoluto en mi vida, fue un antes y un después. O sea, yo salgo de religiones esclavizantes, con todo respeto lo digo, o sea, es algo que lo viví yo, ¿no? Salgo de religiones en donde me tenían la mente clausurada, o sea, no me dejaban pensar o cuestionar lo que fuera, y entro al centro espírita por pedido de un mensaje, como ustedes lo escuchan, de Emma, y mi vida cambia por completo. No quiero hacer spoiler de los capítulos que siguen, pero lo que sí les voy a decir es que en caso de que ustedes tengan algún problema similar de ignorar algo que les pasa en su vida, busquen centros espíritas en todo el mundo. Hay en todo el mundo. También está la Federación Espírita Española, es una página web. Ahí también lo pueden buscar. Están los libros en PDF. Hay muchas bibliotecas del mundo espiritual y de mucha gente que ha escrito sobre sus experiencias. Allan Kardec fue un científico francés que allá por los 1800 comenzó a darse cuenta que había algo mucho más importante de lo que era la ciencia y empezó a juntar, a recopilar muchos documentos escritos por médium de todo el mundo. Y la conclusión a que llegó es que esas personas que nunca se conocían y que nunca se vieron, porque en aquella época no existía, todo era muy lejano, ¿sí? No existía, creo que ni la luz, él se dio cuenta, recopilando documentos con las mismas preguntas que le hacía a diferentes personas del mundo, que las personas contestaban de la misma manera y con la misma, ¿cómo les explico? Con la misma claridad y con la misma experiencia. Y ahí comienza la historia de este hombre, de Allan Kardec, que es un nombre ficticio, sí, no es un nombre común, pero si ustedes quieren, busquen, que está en Netflix, está la película de Allan Kardec, está la película de Chico Xavier, o también en YouTube.
Bueno, seres divinos, ahora sí, los dejo con mucho amor y espero que hayan disfrutado de este momento conmigo. Ahora sí, namaste.